la lectura 17-12, septiembre 11, 1924. Terribles efectos de las oposiciones del alma a la voluntad de Dios. En el cielo, toda la eternidad se pondrá en torno al alma que ha vivido en la divina voluntad, para enriquecerla, felicitarla y no la priva de nada de lo que ella contiene. Me sentía muy turbada y pedía a Jesús que tuviera compasión de mí, que tomara él todo el cuidado de mi pobre alma, y le decía: aléjame a todos para que me quedes tú solo me bastas. Después de tanto tiempo, habrías debido contestarme, mucho más que no te pido más que a ti solo. Ahora, mientras esto y otras cosas decía, mi Jesús me ha tomado un brazo, como si quisiera él libremente y hacerme así el oficio de mi confesor. Oh, cómo me sentía feliz al ver hacer esto a Jesús, y pensaba entre mí: finalmente ha terminado el más duro de mis sacrificios. Pero felicidad vana y pasajera. Mientras Jesús me ha tomado el brazo, al mismo tiempo ha desaparecido, y yo he sido dejada en mi habitual estado, sin poder reaccionar. Cómo he llorado y pedía que tuviera compasión de mí. Después de algunas horas, mi amable Jesús ha regresado, y viéndome llorar y toda amargada, me ha dicho: hija mía, no llores. ¿No quieres confiarte de tu Jesús? Déjame hacer. No tome las cosas a la ligera. Es más, oh, cuántas cosas tristes están por suceder. Mi justicia no puede contener los flagelos para castigar a las criaturas. Todos están por lanzarse unos contra otros. Y cuando oigas los males de tus hermanos, sentirás remordimiento por tus oposiciones a tu habitual sacrificio, como si también tú hubieras tomado parte en empujar a la justicia a castigar a las criaturas. Y yo al oír esto, le he dicho: Jesús mío, jamás sea, no quiero sustraerme de tu voluntad. Más bien te ruego que me libres de la más fea de las desventuras, que yo no haga tu santísima voluntad. No te pido que me libres del sufrir, más bien me lo aumentes. Solo te ruego, como gracia que quiero de ti, siempre si tú lo quieres, que me libres del fastidio que doy al confesor. Esto me es demasiado duro y siento que no tengo la fuerza para soportarlo. Por lo tanto, hace, libérame o bien dame más fuerza, pero no permitas que no se cumpla tu santísima voluntad en mí. Seguimos, Semita. Aquí, sí. Y Jesús, continuando su hablar, me ha dicho: hija mía, recuérdate que te pedí un sí en mi voluntad, y tú lo pronunciaste con todo amor. Aquel sí existe aún, y tiene el primer puesto en mi voluntad interminable. Todo lo que tú haces, piensas y dices está ligado a aquel sí, al cual nada se le escapa. Y mi voluntad goza y hace fiesta al ver a una voluntad de criatura vivir en mi voluntad. Y la voy llenando de gracias nuevas, y constituyo todos tus actos en actos divinos. Este es el más grande portento que existe entre el cielo y la tierra. Es el objeto para mí más querido, que jamás me sea arrancado. Me sentiría arrancar a mí mismo y lloraría amargamente por ello. Mira, conforme tú hacías esa pequeña oposición, aquel sí tuyo ha temblado de espanto. Ante este estremecimiento, los fundamentos de los cielos se han sacudido temblorosos. Todos los santos y ángeles y todo el ámbito de la eternidad han visto esto con horror y con dolor, sintiéndose arrancar un acto de la voluntad divina. Porque mi voluntad envolviendo todo y a todos, les hacía sentir tus actos hechos una sola cosa con ellos, y por lo tanto
todos sentían el doloroso desgarro. Podría decirte que todos se ponían en actitud de profundo dolor. A ver, ¿qué opiniones les da esto? Todo lo anterior, bueno, es lo mismo de siempre, ¿no? El sufrimiento de Luisa, Jesús hablándole de los castigos, o sea que necesita castigar, en fin. Pero ya aquí en esto último que acabamos de escuchar, ¿qué les deja? Pues esta parte de la magnitud que tiene nuestro sí en la divina voluntad y sobre todo el sí de Luisa, que es algo que abarca y es para siempre. Y si ella en un momento dado quiere hacer uso de su querer, de su voluntad, pues pone en peligro ese sí. Y no nada, y eso también repercute en los bienaventurados, en los ángeles, o sea, a todo nivel, no es nada más, es algo que le repercuta a ella. ¿Y eso qué nos dice? Eso nos dice que ella, bueno, que ella ya estaba viviendo en la divina voluntad. Bueno, sí. Y, o sea, es curioso, ¿no? O sea, primero el sí de ella, ese sí que le dice Jesús, o sea, se hubiera afligido, hubiera temblado, en fin. Es comprensible porque era la parte de Luisa. Pero todo lo demás, o sea, todo lo que todos en el cielo, o sea, se sacuden los santos, los ángeles, ¿sí? Y todo el ámbito de la eternidad se han visto con horror y con dolor, sintiéndose arrancar un acto de voluntad divina. O sea, todo estamos unidos. En esa unidad de la divina voluntad, en esa unidad del querer divino, los actos de toda la eternidad, o sea, de todos los seres humanos que vaya a haber en la historia, de todos los ángeles, de Dios mismo, de todas las cosas creadas, todos están participando del acto de la criatura. O sea, es una sola voluntad que rige en todo y esa misma voluntad es la que está obrando en la criatura. Por lo tanto, los actos de la criatura que vive en la divina voluntad son los mismos actos que está haciendo todos los bienaventurados, que Dios está recibiendo ese acto como si todos los vivientes y los que van a vivir vivieran en la divina voluntad, que todos los ángeles están viviendo eso y que la criatura está extendiendo su vida divina en todo lo creado. Entonces, toda la gloria, todo el amor que Dios debería de recibir a nombre de toda la familia humana por todo lo que ha hecho, por toda la creación y en cada cosa creada, se le está dando en cada acto de la criatura que vive en la divina voluntad. Imaginemos lo que esto quiere decir cuando la criatura intenta salirse o está en en esta lucha. O sea, no se quiere salir Luisa, pero la aflicción de ella la hace como olvidarse y entonces perdería actos en la divina voluntad, aunque no se saldría de ella. Y eso es lo que toda la eternidad, para ponerlo en una sola palabra, está resintiendo el terror de perder un acto de la divina voluntad. ¿Y por qué terror de perderlo? O sea, ya, bueno, es unidad, sí, pero es que cada acto significa un paraíso de más. Cada acto significa una bienaventuranza de más, una felicidades de más, belleza, todos los atributos divinos que Dios
saca de su interior y que no había manifestado antes, todo eso nuevo que saca en cada acto es lo que todo el cielo, todos los bienaventurados, todos los ángeles pierden. Incluso Dios mismo no goza de eso que Él puede sacar, quiere manifestar, no lo está gozando. Por eso es que todo el universo, toda la eternidad tiembla por esto. En Luisa, bueno, es comprensible en el sentido de que ella tiene que ser el modelo perfecto para poder llegar a este punto de establecer el reino en la tierra a través de las criaturas salidas de pecado original. En nosotros, aunque es lo mismo, siempre y cuando vivamos al 100% en la divina voluntad. Si no, bueno, no tiene tanta repercusión en el sentido de universal, en el sentido eterno, pero tiene una repercusión enorme en nosotros, porque estamos perdiendo la posibilidad de manifestar o de tener en nosotros la vida divina completa. ¿Qué tanto nos apliquemos en vivir esta divina voluntad? Es que tanto esto que le están diciendo a Luisa se puede realizar también en nosotros. ¿Sí? O sea, esto es enorme. Esta infinitud, esta eternidad del acto de la criatura que se extiende a todos y a todo. No sé, a mí me parece algo increíble, pero bueno, esto es lo que hay que ir poco a poco entendiendo, comprendiendo y teniéndolo siempre en la mente para que con cada acto que hagamos se vaya cumpliendo, ¿sí? Y vayamos teniendo ese logro en nosotros mismos. Sí, que esa es la parte que nos cuesta trabajo, nuestra inteligencia, desde nuestra experiencia y desde nosotros, pues nos cuesta trabajo abarcar, entender. Así es. Y como que no lo tenemos bien afianzado, ¿sí? O sea, lo tenemos en la mente, lo tenemos como un conocimiento, pero un conocimiento intelectual. Pero ahí en realidad no tiene efecto, o sea, no sirve ese conocimiento. El conocimiento sirve, pero sirve en cuando el conocimiento se pone en acto, o sea, cuando se lleva a cabo ya como vida. Así que bueno, pues el punto es aplicarnos primero a entenderlo y después a irlo poniendo en nuestros actos, ¿no? Ya como vida. Doctor, Sí. es tanto lo que está en juego, eh, viéndolo desde el lado de Luisa, pues digo, es el sacrificio de los sacrificios, ¿no? Ella está en la cruz y sabe que si se baja, pues todo lo que puede causar, ¿no? Por eso viene el conocimiento. Ella se aflige porque el confesor le causa molestias, pero después de lo que le dice Jesús, pues es enorme, ¿no? Todo lo que se puede perder. Entonces, pues, dice, no quiero, me arrepiento, ¿no? De haber pensado siquiera en quererme salir. Pero eso nos pone a nosotros, pues, más entendible, ¿no? Es un modelo, tanto del lado de Luisa como del lado de Jesús, justamente lo que nos está diciendo usted, ¿no? Todo lo que se pierde. Entonces eso, pues, si lo analizamos y nos ponemos a rumiarlo, yo creo que es lo que son los pasos que debemos de seguir eh, y darle el reconocimiento a lo que realmente es esto, ¿no? Digo, estar en la cruz es durísimo,
pero como dice usted, el tratar día con día en ir en esta batalla del diario, ir teniendo un progreso, yo creo que sí nos ayuda mucho, ¿no? Sobre todo saber todo lo que está en juego, ¿no, doctor? Está en juego mucho, mucho. Así es, y no solo para nosotros, sino para toda la familia humana. Sí. O sea, y sobre todo para Dios, ¿no? O sea, esto es algo que también nos cuesta mucho trabajo integrar en nuestro conocimiento, porque siempre hemos estado con la idea de que a Dios no necesita nada, no le falta nada y no le podemos dar nada. Sin embargo, a través de las verdades que nos va manifestando Jesús, pues vamos viendo que esto no es así tan real, ¿no? El hecho de que que todo salga de él, no quiere decir que él lo disfrute de todo, porque lo que quiere disfrutar, él goza más cuando hace feliz a los demás. Entonces, el gozo, la felicidad de Dios por hacernos felices a toda la familia humana, eso es lo que se le está negando, porque al no sacar de él esas beatitudes, esa felicidad, esas bellezas que no había manifestado y que servirán para la bienaventuranza de todo el cielo, él de alguna manera está sufriendo una merma en su propia felicidad. Sí. En fin, efectivamente es enorme lo que está manifestando, ¿no? Bueno. Y yo, espantada por el hablar de Jesús, he dicho, amor mío, ¿qué dices? ¿Es posible todo este mal? Tu hablar me hace morir de pena. Ah, perdóname, ten misericordia de mí, que soy tan mala, y confirma mi sí con ataduras más fuertes en tu voluntad. Es más, hazme morir antes que hacerme salir de tu voluntad. Y Jesús, de nuevo, hija mía, cálmate. ¿Cómo inmediatamente te has puesto de nuevo en mi querer? Todas las cosas se han calmado y se han puesto en actitud de nueva fiesta. Tú sí continúas sus veloces giros en la inmensidad de mi voluntad. Ah, hija, ni tú ni los que te dirigen han conocido qué significa vivir en mi querer. Por eso no lo aprecian y se tiene como cosa de ninguna importancia. Y Esto es esto, importante, espérame, esto es muy importante. Estamos en el libro 17. O sea, allí Luisa lleva añísimos ya en este vivir con la dirección de Jesús, en fin, con todo esto. Y sin embargo, o sea, todo lo que Luisa manifiesta en sus quejas y todo, nos dicen que todavía no ha entendido que Jesús está totalmente en su interior, que el gozo que ella puede tener abandonándose en el querer divino supera con mucho el gozo de tener la presencia sensible de Jesús. Jesús le ha repetido también cantidad de veces que su alejamiento es por cuando Él quiere aplicar un flagelo a las criaturas y que los flagelos son, es amor, es un don que nos da, porque el flagelo lleva la finalidad de llegar a, ¿cómo diríamos? A convertir a la criatura. Y eso Luisa no lo ha entendido todavía. Y aparte, no ha entendido la magnitud, la inmensidad de lo que es vivir en la divina voluntad. Eso es curioso, ¿no? Entonces, en ocasiones, nosotros decimos, ¿estaré? ¿No estaré? ¿Ya habré entrado a vivir en la divina voluntad o no? Esto es algo que las reflexiones personales, que eso es lo que Jesús le está recriminando a Luisa, las reflexiones personales no son adecuadas porque nos sacan
de la divina voluntad. Entonces debemos estar siempre con la plena confianza de estar en esta divina voluntad, de estar actuando en esta divina voluntad, para que no haya este tipo de pausas y de pérdida de actos. ¿De acuerdo? O sea, eso es fundamental. Y que no nos vayan a tener que decir, es que ni tú, ni los que te dirigen, no sé, bueno, no nos dirige nadie, pero nadie ha conocido la inmensidad de lo que es vivir en la divina voluntad. Entonces, por eso es que andamos todavía como de un lado hacia otro, pasando de la santidad humana a la santidad divina y a veces ya no en santidad, sino en vida humana totalmente sin santidad. Así que pongamos mucha atención, ¿no? Sigue, Levita. Sí, doctor. Y esto es un dolor mío, mientras que es la cosa que más me interesa y que debería, más que cualquier cosa, interesar a todos. Pero ay de mí, se pone atención a otras cosas, a cosas que para mí son menos agradables o indiferentes, en lugar de lo que más me glorifica y que da a ellos. Aún sobre esta tierra, bienes inmensos y eternos, y los hace propietarios de los bienes que mi voluntad posee. Mira, mi voluntad es una y abraza toda la eternidad. Ahora, el alma viviendo en mi voluntad y haciendo la suya, viene a tomar parte en todos los gozos y en los bienes que mi voluntad contiene y se vuelve como propietaria de ellos. Y si bien estando en la tierra, ella no siente todos esos gozos y bienes, teniendo el depósito de todos en su voluntad, en virtud de la mía hecha en la tierra, muriendo y encontrándose arriba en los cielos, sentirá todos aquellos gozos y bienes que mi voluntad ha puesto fuera en el cielo, mientras ella vivía sobre la tierra. Nada le será quitado, más bien le será multiplicado, porque si los santos han gozado de mi voluntad porque viven en ella, pero es siempre gozando como viven, en cambio el alma que vive en mi voluntad en la tierra, vive sufriendo. No es justo que ella tome aquellos gozos de aquellos bienes que los demás han tomado en el cielo, mientras ella vivía en la tierra en aquella misma voluntad en que vivían ellos. Así Bueno, que, entonces, no, o sea, esto que nos está diciendo es qué es qué es lo que nos deja, ¿no? Todo lo que se está logrando con los actos en la divina voluntad, aquí nosotros no lo percibimos. Lo sabemos, o sea, por la fe, porque nos lo ha dicho Jesús, tenemos la plena confianza de que así es. Sin embargo, no tenemos el gozo y tenemos el sufrimiento de la renuncia a lo nuestro, que no se torna un sufrimiento sensible como el de Luisa, por ejemplo, que a ella era víctima también en lo material. Sin embargo, el sufrimiento de la crucifixión de nuestra voluntad es mucho mayor, o sea, ese victimado es mucho mayor que un victimado en la parte exterior, en la parte física, o sea, en una pasión cruenta, como han sido todas las almas víctimas que ha habido hasta ahora. Entonces, en la tierra siempre estaremos logrando todos estos bienes, o sea, haciendo todo ese bien a toda la familia humana, a todo el cielo, pero no lo sentiremos en nosotros. Y que hay algo que también es necesario entender. El gozo de saber que de lo que se está logrando, eso debería de mitigar un poco en la parte dolorosa de la renuncia. Pero ahí es en donde claudicamos.
ahí es en donde, como no lo percibimos, estamos siempre en ese estire y afloje, y lo más probable es que no entremos de lleno a esta divina voluntad. Entonces, todo esto no se pierde, no es algo que no vayamos a gozar. Está quedando como germen en nuestra alma. Y nos dice Jesús que cuando lleguemos al cielo, esos gérmenes, esas semillas de gloria, de felicidad, de belleza, de santidad, de todos los atributos divinos, van a florecer. Y es un florecimiento eterno, porque los actos de Dios no son actos que sean limitados. Está un acto y ese acto se seguirá repitiendo eternamente. O sea que una verdad que conocimos, que pusimos en práctica, da como resultado un determinado tipo de bienes. Pero ese acto se seguirá haciendo, se seguirá repitiendo en ese eterno presente de Dios y seguirá habiendo nuevos gozos, nuevas bienaventuranzas. O sea que es infinito todo lo que la criatura va a lograr y eso no se va a perder. Eso va a estar siempre en acto de hacerse. Pero lo que sí, cada vez que dejemos de hacer un acto, es un acto que perdemos y no lo podremos recuperar. O sea, eso es así. Se podrá, o sea, en la divina voluntad podrá ponerle el sello de vida divina, pero recuperar los bienes que ese acto debería de haber logrado, eso no se podrá. Así que bueno, estamos en este inter de decir, quiero o no quiero. Somos demasiado ambiciosos para los bienes terrenales, pero no hemos puesto atención en lo que estamos perdiendo de bienes espirituales, de bienes para el cielo. Así que simplemente poner esta atención siempre constante, ¿no? El martirio de atención continua. Y luego, no solo nos van a dar lo que hicimos, sino nos lo van a multiplicar. En otra lectura dice que se nos dará el doble de lo que llevamos. Si es así, si lo entendemos tal cual, en modo humano, si llevo 1, me darán 2. Si llevo 100, me darán 200. ¿Sí? Ya le vi cara de satisfacción a Emita, pero 100 son muy poquitos. ¿Qué tal si le llevamos unos 10,000? Bueno, o si le llevamos 1,000,000. Es que los actos es infinita la cantidad de actos que podemos estar haciendo en la divina voluntad. Y por cada acto sucede todo esto que hemos visto, ¿no? Bueno, Doctor, sí. no sé si a ustedes les pasa, vivimos tan alocadamente que a veces cuesta mantener esa atención constante. Y uno piensa, por ejemplo, en un día que uno puede mantener esa atención constante, es como que te termina el día, bueno, diciendo, bueno, estuve realmente fundida en la divina voluntad. Pero esos días que las cosas de la vida nos pasan por arriba y uno se va hay pocos momentos en que uno puede estar consciente. Ese es un día perdido, digamos, es como que yo me siento como que ese día fue para mí un día perdido, porque no pude mantener esa constante atención, digamos, de estar fundida en la divina voluntad. Uh-huh. Sí. ¿Cómo? Es así, digo, No. pregunto. Bueno, lo que habíamos dicho, o sea, cuando la distracción no es voluntaria, sino es por los afanes del día, por las ocupaciones que tenemos que estar
No, lo que debemos estar haciendo, que es lo que Jesús llama la escoria, no hay problema. O sea, Jesús suple. O sea, porque es la vida de nosotros es una vida entre nosotros y Jesús. Él hace lo que yo y yo hago lo que Él. Si por estos afanes del día se me pasa, Él sigue obrando y cuando me doy cuenta, o sea, cuando recapacito digo, se me ha olvidado y hago mi acto actual, en ese momento Jesús me dice, no hay problema, a mí no se me pasó, aquí está lo que yo hice y síguele adelante. Así que no estamos perdiendo. Si la distracción es voluntaria, ahí sí ya las cosas ya no son iguales. Porque entonces lo que estoy queriendo es salirme de la divina voluntad para entrar en otro tipo de actividades. ¿De acuerdo? Entonces ahí Jesús, aunque ya no suple, pero no me salgo de la divina voluntad. O sea, salirme así y interrumpir el desarrollo de la vida divina en mí, no. Lo que estoy perdiendo son los actos y el crecimiento de esa vida. La única forma de salirse es cuando se comete un pecado. Porque el pecado sí es la declaración formal de decir no quiero vivir en la divina voluntad. Así que no debemos preocuparnos tanto. Sí nos sirve como para poner siempre más atención. O sea, y estar con la plena conciencia de que estemos haciendo lo que estemos haciendo, todo lo que nos dice Jesús se está llevando a cabo. O sea, estamos difundiéndonos en toda la familia humana, estamos difundiéndonos en todos los actos de los ángeles, estamos poniendo nuestra vida en toda la creación, en todo lo que existe, para decirle a Dios, te amo, te adoro, te bendigo, en fin. O sea, eso es lo que debemos estar con esa plena idea, ¿no? Entonces puedo estar trabajando, puedo estar conviviendo con amigos, con familia, puedo estar haciendo cualquier actividad, pero tener en el fondo esa conciencia de que lo que estoy haciendo se está extendiendo en todos y está haciendo beneficio para toda la humanidad. Y poco a poco, no es de la noche a la mañana, pero en el transcurso del tiempo se logra tener esa atención, esa doble atención, la atención a las cosas materiales, a lo que estamos haciendo, y la atención a que todo lo que estoy haciendo repercute en toda la familia humana y en Dios mismo, ¿no? Ujú. Y lo que sí, tener mucho cuidado con el pecado, porque ahí sí nos estamos saliendo totalmente, ¿no? Ujú. La terminamos, Emita. Sí, doctor. Así que, ¿cuántas riquezas inmensas no toma quien vive en mi voluntad? Puedo decir que toda la eternidad se pondrá en torno a ella para enriquecerla, para hacerla feliz. Nada le priva de lo que ella contiene. Es su hija y la ama tanto que de nada quiere privarla. Por eso sé atenta, hija mía. No quieras oponerte a mis designios que he hecho sobre ti. Bueno, no queramos oponernos a los designios de Dios, ¿no? Ujú. Esto es otra cosa que debemos tener siempre en mente. Tenemos una finalidad, tenemos ya una meta en nuestra vida, una meta que Dios se trazó desde toda la eternidad para cada uno de nosotros. Ahora el problema es, ¿conoceremos esa meta? Yo creo que a través de todo este conocimiento de la divina voluntad, vamos teniendo conciencia de esa finalidad, ¿no? Vida divina. Ahora,
¿qué oficio me reservó en esa vida divina? O sea, entenderlo. Por ejemplo, María con vida divina, pero le reservaron el oficio de madre y de corredentora. El oficio de vida divina en Jesús, le reservaron el oficio de redentor. El oficio de vida divina de Luisa también fue diferente, o sea, diferente al oficio de María y diferente al oficio de Jesús, pero al fin y al cabo fue vida divina. Por lo tanto, el oficio de nosotros también es de vida divina. Y a lo que debemos estar atentos es a esa vida divina, qué oficio tenemos, cuál es nuestra función. Puede ser de esposo, de esposa, de madre, de trabajador, en fin, cualquiera, el que sea. Todos los oficios y todos los estados son santos. Todos. No hay ningún estado que se pueda decir que no puede participar de esta riqueza. Así que adelante, simplemente en donde estemos, en donde Dios nos tomó, con la actividad y con el estado que tenemos, ahí es donde debemos permanecer, pero dándole vida a esta vida divina en nosotros. ¿Sí? Bueno. Que doctor, que esta parte también, el de nuestro querer, es algo que puede ser luego muy sutil y peligroso, porque a veces podemos, así como Luisa, ¿no? De pedir, ay, que no venga el confesor, que ya me quiten esto, porque pobre confesor. A lo mejor ella no veía el alcance de su petición. ¿No? Porque si ella dio su sí, pues ese sí es sí. O sea, ya no puede haber un no, o lo que yo quiero, o lo que yo te pida. Y eso a nosotros pues sí nos sucede con frecuencia. Pero ahí estamos en lo que habíamos ahorita hablado. O sea, esa falta de atención, o cuando dices no, así definitivo, bueno, entonces lo que estamos haciendo es saliéndonos de la divina voluntad. O sea, nuestro sí no quedó atado a esa inmensidad del sí divino, ¿no? Entonces simplemente tener la atención puesta en eso. Sí. Yo creo que todos tenemos esa intención, no salirnos de la divina voluntad. A veces como el burro que iban jalando de la barranca. Algunos rebuznan, otros patalean, otros hacen mil cosas, pero al final de cuentas estamos aceptando, ¿no? Así que cada quien decide qué hace. Hay veces que, por ejemplo, cuando, porque claro, Jesús es el maestro de los maestros. Y me acuerdo cuando intentas arreglar, o por ejemplo te dicen, oye, mira a ver si me puedes hacer de electricista, hacer un conmutador con un interruptor y que se encienda en un lado y se apague en el otro. Y claro, y hay veces que dices, Jesús, ¿y esto cómo lo hacemos? En lugar de decir cómo lo hago, sino si unimos, o sea, es el invitarle a Jesús en todas las cosas bueno, pues eso, al hacerlo, que ya no soy yo, sino que es él el que lo hace, lo hacemos juntos los dos. No sé si me explico. Y cuando algo no se entiende, si eso se lo preguntamos, a ver, ¿cómo hacemos, cómo podemos hacer esto? Pues siempre hay una respuesta. No sé si lo he liado o se ha entendido, no sé. No, está bien. Y si sale mal, ya tenemos a quien echarle la culpa.
Sí, a nosotros Jesús, mismos. no, a Jesús. Decirle, oye, Ah, maestra, ¿te falló? Pues a mí se me hace muy, muy bueno por parte de Jesús que nos muestre estas partes en las que Luisa entraba en crisis, en las que podía atreverse, incluso intentar decir no, porque vamos en el 17 y todavía como que quiere salir, pero viéndola a ella y viendo que en una situación, la que a ella le toca decir, dice, no, pero que se haga así, pero que... Y Jesús le explica a ella lo que en esa situación está pasando de modo espiritual, nos ayuda también a nosotros a crecer cuando simplemente creemos que vivir en la divina voluntad es fundirnos, es estar repitiendo el ven a pensar en mí, ven a esto, y sí, tener la intención, pero no abandonarnos completamente y a veces también decir, pero que no pase esto, pero que no duela esto otro, pero que no. Y entonces, con la situación de Luisa, ahora visto en nuestra situación, pues también nos ayuda el Señor a entender lo que pudiera ser esa falta de abandono. Y pues creo que gracias a Dios Jesús permite esto en Luisa para que nosotros también crezcamos en saber lo que es la divina voluntad y no solamente estemos pensando que con una oración previa de ven y de esto, sin llevarlo a efecto de una verdadera vida, un verdadero sí, un verdadero abandono, y que en estas circunstancias de abandono, en lugar de decir no, lo aprovechemos para amar al Señor y para vivir en estar más entregados a su voluntad, pues creo que es un modo pues duro para Luisa por lo que tuvo que ver, pero muy provechoso para nosotros si a la luz del Espíritu Santo el Señor nos explica lo que es nuestra falta de abandono y el querer aún a ciertas alturas, creer que tenemos el derecho de dirigirlo, de decirle, bueno, sí podemos decirle no, pero no si realmente hemos querido vivir en la divina voluntad. Pues gracias a Dios por Luisa y aún por estos momentos que la hizo pasar para que nos sirviera de ilustración. Así es. Para aprender que aún, o sea, que no debe, bueno, que aún en la queja debemos estar totalmente abandonados en Él, ¿no? Vivirlo en Él. Y bueno, eso es progresión, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y ya iremos viendo cómo Luisa misma va evolucionando, o sea, porque a través de los escritos se ve cómo ella va cada día estando más fundida, más adentrada, y el mismo proceso debería de ser en nosotros. Doctor, Bueno, sí. yo tengo dos preguntas. Fíjese que he pensado esto de la atención y la concentración. Esa puede ser algo que yo de alguna forma pida cierta ayuda a Dios diciendo me puede dar el don de la atención y de la concentración, o eso se puede ser como egoísta porque es el esfuerzo que yo debo poner. Por eso el don, mira, Jesús todo lo concreta en el amor. Uh-huh. Y nos lo empieza a decir desde el momento de Adán, de la caída de Adán. Uh-huh. ¿Por qué cayó Adán? Bueno, podemos poner mil cosas, ¿no? O sea, que le atrajo la parte de la voluntad humana, del acto humano sin la voluntad divina. Podemos poner mil pretextos, pero el pretexto que pone Jesús es, se le olvidó que tenía que amarme y se le olvidó que lo amaba.
Ese es el punto principal. Recordemos, somos hechos todos de amor. Nos dice Jesús, el hombre fue creado todo amor. O sea, los huesos de amor, los nervios de amor, todos son amor, porque fuimos creados por el amor divino que es Dios. Por lo tanto, todo lo que hacemos, todo es dirigido por el amor. No hay nada que hagamos que no vaya dirigido por el amor divino, que es entrega, no que es sentimiento, sino entrega. Por lo tanto, si a mí me llama la atención determinada cosa y me salgo, me distraigo, es que mi amor lo estoy entregando a eso. Y me estoy olvidando de amar a Dios y me estoy olvidando que Él me está amando. Y se me está olvidando que el amor que yo tengo me lo dio Él, que no es mío, me lo dio Él. Y lo único que me está pidiendo es que yo le regrese lo que Él me dio. Sí, pero ahora lo quiere que se lo regrese yo. Entonces, ¿cuál es la base de la distracción? ¿Cuál es la base de la no atención continua? Se nos olvida que Dios nos ama y se nos olvida que tenemos que amarlo. Entonces creo que ese es como el punto, el meollo de todo esto. Falta de amor. Y eso, ¿cuál es el motivo de la distracción o de la no atención? Pongo atención a lo mío, pongo atención a mi vida, me veo a mí mismo y lo que pensemos de nosotros, no importa. Pongo atención en los demás. Pongo atención en lo que quiero de los demás. Pongo atención en lo que quiero material. Pongo atención en lo que deseo hacer. Pongo atención en las ilusiones que me hago de lograr grandes cosas, ya sea en el plano de mundo o en el plano espiritual. Pero todo eso estoy usando el amor de Dios para entregarme. Y estoy defraudando el amor que debería de estarle dando a Dios. Y todos hemos pensado que con decir por amor de Dios, ya con eso. Parecemos de los hermanos separados. Todos dicen por amor de Dios, y por amor de Dios, y por amor de Dios. Bueno, ojalá que lo tuvieran en la vida, no en la boca. Así que ese es como, desde mi punto de vista, ese es el meollo de todo. La distracción en el amor. ¿Sí? Se te olvidó que Dios te ama y se te olvidó que lo debes amar. ¿Cuál es la segunda? Hablando de esto de la justicia, doctor, le voy a decir un pasaje muy concreto de Valtorta en donde hay un momento de violencia con dos personas, se están agarrando con cuchillos, ellos no se detienen, Jesús pulveriza los cuchillos. A lo que voy. He pensado en ese episodio y quería usar de alguna forma las vidas divinas que se vieron en ese actuar de Jesús. Y pensé como en esos actos de violencia. Entonces, para parar cosas violentas, es posible que yo use eso que Jesús hizo en mi giro y tomar esa fuerza de Dios para aplacar los corazones, o en ese momento no aplacó el corazón, pues tuvo que destruir el cuchillo, ¿no? Porque la gente no entendía. Yo debo estar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero quiero ayudar de alguna forma a detener ciertas cosas, doctor. Entonces ahí estoy como, no sé si usted me puede dar un punto de vista. Bueno, que quieras pulverizar un cuchillo, no creo que no creo que vaya a resultar, pero mira, yo pienso que el punto es, vamos a usar
todo el amor y la fuerza de Dios, pero vamos a usarla en las almas, no en la parte material, Ujú, sí, claro. ¿sí? ¿Qué ganarías con destruir las bombas atómicas que hay ahorita si no destruyes el deseo de conquistar y el deseo de matar? Pues vuelven a construirlas y listo, Ujú. ¿sí? Entonces, bueno, entonces debemos tener siempre la mira puesta en las almas. Y en las almas, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, si tomamos en cuenta la lectura anterior, todos nuestros actos se están extendiendo en toda la familia humana. Ujú. Entonces, cada vez que tú caminas, que tú ves, que tú oyes, que tú hablas, que tú respiras, esos actos se están extendiendo en toda la familia humana, en los latidos, en los respiros, en las palabras, en los pasos, en las obras de todos. Ahora, tú tienes la posibilidad de poner esos actos, o sea, dárselos a la divinidad, al Padre, como reparación por todo lo que el hombre hace. Y como el Padre va a responder por lo que le estás dando, va a responder con gracias, con dones, con luz, con fuerza, en fin, eso lo pones a disposición de todos. Y ahí estás haciendo fuerza para destruir toda esa concupiscencia que el hombre tiene. Recordemos que la concupiscencia es la fuerza que hace que vayamos hacia el mal, que usemos nuestros atributos para el mal. Y nuestra concupiscencia es nuestra voluntad. Entonces, en la voluntad no podemos obligarla. Podemos darle las armas, rodearla de amor, del amor divino. Podemos llevar el amor de Dios y rodear a las almas totalmente, a esas voluntades humanas. Y así estarías haciendo fuerza para destruir esos pensamientos, todas esas ideas, ¿sí? Pero que lo pudieras hacer en la parte material, pues sí, definitivamente yo creo que no, Sí, no, sí, claro, sí, ahí yo. Okay. ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, ahora hay cosas que a veces nos resultan medio chocantes y medio difíciles de poder entender. ¿Qué podríamos estar pidiendo ahorita? ¿Qué podríamos estar tratando de cambiar? O sea, la actitud del ser humano, ¿cómo está? Esta actitud de negación de Dios, esta actitud de ir en contra de la misma vida, o sea, en fin, tantas cosas que se hacen en la actualidad, de enderezar esas voluntades torcidas que han pues tergiversado totalmente el sentido de la vida y el sentido de todo lo que son. Bueno, hay que aplicarnos en eso, pero con la firme convicción de que lo que se logre, ya se logró en la eternidad y lo que está pasando es lo que quedó, que no se pudo lograr. Hasta yo me enredé. Recordemos, lo que está en la eternidad es lo que ya sucedió en el tiempo. ¿Sí? Entonces, todo lo que hagamos ahorita de actos en divina voluntad, con toda la intención de que los flagelos se aminoren, de que Dios perdone, de que el hombre se convierta, todo lo que estamos tratando de lograr, eso ya se logró. Y lo que quedó, lo que no se pudo lograr por la ceguera de la voluntad humana, por la negación de la voluntad humana,
Eso es lo que está profetizado. Y eso que está profetizado tiene que suceder. No se puede cambiar, porque eso es lo que quedó. ¿Sí, sí queda claro? Sí, queda claro. Entonces vamos a esforzarnos en los actos, en llevar a cabo extender el amor de Dios en todos, para que lo que está profetizado sea realmente lo que suceda, pero sabiendo que eso ya está y lo que va a pasar no se puede evitar. ¿Sí? Doctor, no se puede evitar, pero se puede disminuir con nuestros actos, digamos. Pero ya se disminuyó. Ya se... O sea, Jesús dice que al final, o sea, va a ser tal el horror que acortará esos tiempos, porque si no, hasta los elegidos caerían, o sea, fallarían, ¿sí? Se perderían. Entonces, Jesús nos pide actos y actos y actos buenos, actos santos, actos en su divina voluntad, y eso es lo que lo lleva a disminuir los castigos. Es como con Luisa. Luisa en alguna ocasión le dice, oye, es que yo te prometí reducir los castigos no me acuerdo el porcentaje. Dijo, ya lo hice. Y por eso nada más sucedió esto. Y por eso fue que eximía a Corato de los flagelos, pero gracias a los actos de Luisa. Sin embargo, los flagelos sucedieron en menor intensidad, pero sucedieron. Entonces Jesús en la eternidad, Él ve los actos de toda la familia humana y los actos de los que vivimos o queremos vivir en la divina voluntad, y gracias a eso acorta el tiempo, ¿de acuerdo? Y gracias a eso es que el tiempo se redujo a lo que va a suceder, que se supone que son 3 años y medio. O sea, y esto Jesús lo ve, bueno, la divinidad lo ve desde toda la eternidad. Por eso es que en la profecía, en las visiones de Daniel de las 70 semanas, donde está profetizado todo lo que iba a pasar y sobre todo lo que está pasando ahorita, o sea, ya desde entonces tenía nuestros actos en la divina voluntad como materia prima para disminuir el tiempo. Entonces, ¿de cuánto iba a ser el tiempo? No sabemos. Pero estamos seguros que nuestros actos lo disminuyeron o ayudaron a disminuirlo hasta el tiempo que va a suceder. No sé si esto se comprende cómo es esta relación de tiempo y eternidad. Sí, doctor, sí se entiende. Yo creo que en lugar de pedirle la fuerza para estar en la divina voluntad, ¿verdad? Uh-huh. Pero más bien es darse. Así es. Entonces, ahorita lo que está diciendo, pues nos llena de luz para no perder el tiempo y decir, ¿sabes qué? Ahorita, yo, por ejemplo, me motiva algunas situaciones que ocurren y eso me da como que la fuerza para poder seguir adelante en esto de la divina voluntad. Ya sé que es un sacrificio, pero también cuando se pone uno en modo divino, por así decirlo, empieza uno a tener gozos también, porque ese conocimiento lo va llenando de luz y va uno sintiéndose bien, o sea, uno va viviendo con ese sacrificio, pero también con ese gozo que lo hace seguir avanzando y entrar a ese sendero que nos corresponde, ¿no, doctor? Uh-huh. Sí. Y eso, bueno, pues, pues ahora sí que nos lo da el querer hacerlo, el poner un esfuerzo para seguir adelante,
pues Jesús, Él sabe perfectamente si realmente lo estoy haciendo o nada más estoy haciendo una simulación. Entonces, ahí uno es el que debe de seguir adelante el día con día en el oficio que me tocó hacerlo, ¿no? En mi Así trabajo, es, y ese es lo que, y el esfuerzo que estamos haciendo para poder seguir aprendiendo de esto, ¿no, doctor? así es. Viendo No esa luz. importa, no importa lo que hagamos, todos los actos son iguales. Nosotros estamos acostumbrados a valorar los actos por el tipo de actividad o por la repercusión a nivel general del acto. Y eso en Dios no existe. En Dios el acto siempre es divino, siempre es un acto completo, siempre es un acto cumplido en donde se abarca todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, todo lo que toda la humanidad ha hecho. Entonces, no importa, vamos a ponerlo en función de nuestros valores, no importa el acto de una persona indigente, de una persona que no aparentemente no hace nada, que tiene que vivir de limosna. O sea, si viviera en la divina voluntad, su acto es igual al acto del Papa, si el Papa viviera en divina voluntad. No sé si me explico. Sí, O sea, el valor del acto es valor divino. En dónde se hizo ese acto, eso no importa. Es un acto divino que le da a Dios todo lo que Dios quiere recibir de toda la familia humana, que le da la gloria, el amor, la alabanza, la adoración, el reconocimiento, la bendición de todos. Y lo mismo no importa de quién parta, sí, ¿sí? Entonces, esos actos son los que hacen fuerza en Dios para que Dios mitigue los castigos. En primer lugar, todo lo que va a pasar, no importa cuándo, todo lo que va a pasar es por amor de Dios. Es como una última intento de llamar a la criatura para que se convierta. Eso es fundamental, la conversión de las almas. Todo lo que va a pasar lleva en su inicio el amor de Dios y en su finalidad la conversión de las criaturas. Entonces, eso ya está, que eso es lo que estamos ahorita tratando de medio aclarar. Ya está hecho y ya tuvo su resultado, ya tuvo su logro, ya se hizo. Por eso es que lo que Dios profetiza o lo que está escrito, por ejemplo, vamos al Apocalipsis, lo que está escrito en el Apocalipsis es profecía. Esa profecía no se puede cambiar. No importa lo que hagamos, no importa nada, porque eso es lo que quedó de todo lo que debería de haber pasado. Bueno, yo de lo que me doy cuenta, tratando de profundizar en las intenciones de Jesús, es que lo que lo apasionaba, de algún modo, por decirlo, lo que lo hizo encarnarse, vivir una vida común en la casita de Nazaret, salir a predicar el reino de los cielos y después pasar su pasión, su muerte y su resurrección, siempre fue la salvación de las almas y la gloria del Padre, pero en todo dándole vida a la divina voluntad. Entonces, creo que es lo que debemos ocuparnos porque en lo mismo que tuvo él para hacerlo, lo ha puesto también en nosotros y lo tenemos. Jesús a través del llanto cuando nació, de los pasos, de su respiración, de su hablar, de su caminar, de pensar y de todo, en todo puso esa intención y en todo llevaba en vida la divina voluntad. Entonces, no importa
no ocuparnos tanto si son mitigados o no los flagelos, porque eso pues, al menos yo realmente no lo sé, pero sí que nos ocupe, que con lo mismo que nos ha dado Jesús y con lo mismo que Él lo hizo, fundidos en Él, darle vida a la divina voluntad en cada una de las cosas que tenemos y que nos dio, nuestros pasos, nuestra mirada, nuestros pies, con la misma intención que la dio Jesús. Y bueno, si Jesús caminaba de Galilea hasta Cafarnaúm, por así decirlo, y yo solo puedo dar pasos de la cama hasta el comedor, de todos modos son pasos que dados en Él con la misma intención, tendrán, y en la misma voluntad, que no cambie el valor de las cosas, tendrán el mismo efecto. El caso y el mismo es... valor. Y el mismo valor. Entonces, O sea, esto sería lo importante, ya no ver tanto los flagelos o lo que vaya a pasar y que no está en nuestro alcance realmente saber, pero tenemos los escritos al alcance y nos han enseñado esto. Entonces, sí, como dijo usted muy bien hace rato, no olvidarnos de amar a Dios y no olvidarnos que Él nos ama. Entonces, el único modo de corresponder perfectamente a este amor es hacer que su voluntad viva aquí en la tierra, mientras nos toque vivir a nosotros aquí en la tierra. Así es. Y lo de esto del tiempo y eternidad, o sea, creo que vale la pena para entender en qué dimensión estamos viviendo, que esa es otra de las cosas que no hemos todavía afianzado. El alma que vive en la divina voluntad ya no vive en el tiempo, ya trascendió en la eternidad, porque sus actos están quedando en la eternidad, con efectos eternos. Ese es el punto, y con efectos universales. Entonces, esto lo debemos tener también muy en mente. El alma que vive en la divina voluntad está viviendo en la eternidad. Hija mía, ¿por qué no quieres aprender a vivir vida de cielo desde aquí? Y la vida de cielo no es en el tiempo. La vida de cielo no es en la tierra. La vida de cielo es en la eternidad y en el cielo. No importa el lugar. Bueno. Por eso le repite mucho, elévate, ¿verdad? Y otra cosa que yo quería comentar es que una vez un padre, me costaba mucho trabajo entender la eternidad con respecto al tiempo aquí en la tierra. Y un padre puso un ejemplo que me gustó mucho porque dijo, es como si tú estás viendo una peregrinación, y la peregrinación vamos a suponer que empieza a las 12 del día y termina a las 4 de la tarde en tiempo tierra, ¿verdad? Pero si tú te subes a un edificio, vas a ver que el tiempo se acorta, porque desde el edificio, esa distancia tú la vas a ver más corta. Pero si tú todavía te subes a un avión, ya la vas a ver aún más corta. Entonces, entre más arriba lo vamos viendo, vamos a ver que solamente 2 puntos cortos de la peregrinación. Y eso a mí me aclaró mucho la perspectiva de Dios, cómo Dios lo ve, porque yo antes pensaba que aunque Dios nos dio el libre albedrío, ¿cómo sabía Él lo que ya iba a suceder? Yo pensaba que ya eran hechos predestinados, pero ahora entiendo, no sé si estoy bien, pero ahora entiendo que vistos desde la eternidad, Él sabe lo que vamos a hacer, no es que ya estaban, no es que son actos que Él tenía hechos para nosotros, sino que al darnos el libre albedrío, de todas maneras, Él sabe lo que va a suceder después viéndolo con esa perspectiva que el Padre explicó. Así fue que lo alcancé a entender, a lo mejor un poquito, pero sí, ¿verdad? Está bien, o sea, el punto es el hecho de
no sé cómo decirlo, la potencia de Dios o los atributos de Dios que lo hacen conocer no tanto la dimensión del tiempo, sino el obrar de una voluntad libre. O sea que ahí está el punto clave de todo esto, ¿no? O sea, en Dios todo es un acto presente, pero ese acto presente está incluyendo mi decisión de mi voluntad de cómo voy a actuar. Sí. Y ese es realmente el gran misterio. ¿Cómo sabe lo que yo voy a decidir el día de mañana? Sí. En fin. Buenas noches. Tengo una duda respecto a Luisa. En una ocasión, creo que es la hermana cuando muere y que ella quiere hacer el purgatorio por esa hermana o por la mamá, no recuerdo bien. Lo que a mí me asombró es que Jesús le muestra que por sus oraciones, pues ella alcanza un nivel, pero no todavía del cielo, sino todavía está en la parte humana. O sea que hay diferentes niveles cuando uno muere para entrar al cielo. ¿Podría explicarlo? Primero está el cielo de la humanidad de Jesús y después el cielo de la divinidad. O sea, el cielo de la humanidad de Jesús lo podemos concretizar en gozar y conocer a Jesús en completo. O sea, Jesús no lo conocemos todavía. Ahora con Luisa estamos conociendo mucho de la divinidad, pero no lo estamos viviendo todavía, no lo estamos disfrutando. Entonces, el cielo de la humanidad de Jesús no es otra cosa más que entrar en él y gozar de su divinidad. Cuando lo hayamos ya comprendido, cuando lo hayamos ya gozado, en ese momento pasaremos al cielo de la divinidad. Y esto, de alguna manera también, ya estaba en el Evangelio. ¿Sí? O sea, es toda esta, ¿cómo decirlo? Esta magnitud de la humanidad de Jesús, que no la conocemos, debemos entrar a abarcarlo. Debemos entrar para hacernos totalmente semejantes a Él. Y después llegar a la divinidad. Nos dice San Pablo que al final, cuando Jesús haya sometido todo a Él, ¿sí? Cuando ya todo esté en Él, entonces Él se someterá a aquel que todo lo sometió para que Dios sea todo en todos. O sea, primero tenemos que pasar por Jesús y de ahí pasaremos a la divinidad. Y de los dos cielos nos lo dice tanto en esa lectura como nos lo dice en las horas de la pasión y alguna otra lectura que no recuerdo ahorita, pero son 3 ocasiones que nos habla de el cielo de su humanidad. Gracias, doctor. Es muy profundo. Le agradezco. Doctor, en cuanto ya ve que decía que es tanto el amor que Dios nos tiene, le decía a Luisita que cuando fueran a venir los tiempos, cuando fueran a ver los tiempos golpeados, que fueran los funestos, era el amor tan grande que iba a mandar a su mamá para que ella marcara a cada criatura. Uh-huh. Entonces, en esos tiempos, el amor es tan grande de Dios que, pero a todas las criaturas que iban en la divina voluntad. Ahí sí no sabemos, o sea, está marcando a sus hijos. O sea, dice que la Virgen está recorriendo el mundo para marcar a sus hijos que no serán tocados por los flagelos. ¿Quiénes serán esos hijos? Bueno, lo más probable es que los hijos de la divina voluntad entren en ese contexto.
Pero también es muy lógico que todos aquellos que no vivan en la divina voluntad porque no la conocen, porque todavía no está totalmente aceptada por la Iglesia Universal y todo, y también que sean buenos, que sean personas que se hayan entregado a ella o a Jesús, que los va a marcar, ¿sí? No creo. Y se está repitiendo lo que pasó allá con el pueblo judío en Egipto. O sea, allá marcaron las puertas con la sangre del cordero que iban a comer. Aquí se van a marcar las puertas del alma con la sangre del cordero, pero del cordero de Jesús. ¿Sí? Entonces María va a confirmar esa marca y de alguna manera dice Jesús que no serán tocados por los flagelos. Gracias, doctor. ¿Sí?